¿Cómo están, hermanos y hermanas? Nuevamente aquí por la gracia del Señor en este día lunes 27 de enero, saludándoles a todos y dándoles la bienvenida a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Saludamos a nuestro amigo Ángelo Barri, quien hace ratos que no estudiamos juntos con él. Le estamos dando vacación a Ángelo. No, la verdad, hermanos, no hemos podido coincidir con él. Él, pues miren, yo paso más en Shepherd, casi a 4 horas de Dallas, y él pasa por allá hasta la baja. Entonces, a veces no podemos coincidir, pero ya llegará el momento por ahí que vamos a coincidir y nos sentaremos otra vez a estudiar con mi amigo y hermano Ángelo Barri. Saludos les manda él a todos ustedes porque también él los aprecia mucho. Y como siempre, permítame compartirles el versículo de memoria de hoy lunes 27 de enero. Se encuentra en el Salmo 31, verso 21 y dice: Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Qué hermoso, hermanos, cómo David se siente seguro con el Señor, con Jehová de los ejércitos. Una vez más dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Aprendas este versículo y también usted agarre confianza, seguridad en estas palabras que David expresó en el Salmo 31, versículo 21. Pero como no puedo seguir adelante sin antes agradecer a aquellos que nos apoyan, quiero decirle que en la pantalla están las maneras para que usted lo pueda hacer este día. Diezmos, ofrendas, donaciones especiales son recibidas en este ministerio y usadas para engrandecer el reino de Dios a través de la predicación 24/7 por 4 canales de televisión y radio que predican a 4 grandes ciudades, alcanzando a miles de personas todos los días. Oh, mis hermanos, $54,000 al mes que involucra el pago de esos medios de comunicación solo pueden ser obtenidos a través de diezmos que los hermanos puedan enviar al ministerio de la Iglesia Advenimiento. Tome nota del número de teléfono para que usted pueda enviarlos a través de la aplicación Cele, llamando en el instante para darle su tarjeta de débito o crédito, o aún, hermanos y hermanas, enviándolo por Western Union, RIA o MoneyGram. Y ya no digamos haciendo transferencias de banco a banco, o yendo a paypal.com y buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Y por supuesto que lo puede hacer también por la aplicación Cele y enviarlo por correo en la dirección que aparece allí. Tome nota del número de teléfono para ampliar más: 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. Gracias a los que llamen pidiendo información o que tomen de la pantalla la información y envíen aquí los diezmos del Señor. Con las ofrendas usted hace posible que los enfermos sean atendidos gratuitamente aquí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, que no paran mes a mes de venir para ser tratados por 15 días con los remedios naturales de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, las primicias siguen llegando. No en grande cantidad los hermanos están respondiendo, pero hay algunos, como siempre, que tienen más fe que otros. Y estos dicen: yo quiero dar las primicias a mi Señor. Nunca lo he hecho, pero lo quiero hacer. Y están colocándolas aquí en este ministerio. Muchas gracias por hacerlo. ¿Qué es las primicias? Es entregarle al Señor el primer salario que me dan en el año, en el mes de enero. Se lo entrego completo, reconociéndole a Él como que Él es el que me va a dar el trabajo, como que Él es el que me va a dar la vida, como que Él es el que me va a dar la fuerza para trabajar, la salud. Y yo lo reconozco. Hermanos y hermanas, es maravilloso depender de Dios. Y también reconocer que lo que tengo es de Él todo. Y en esa, digamos así, poquita cosa como darle lo primero, yo puedo mostrar que Él es todo. Pero pastor, resulta de que yo, aún eso, yo lo necesito. Sí, es verdad. Por eso es que hablamos de que esto es un paso de fe. Porque es dar inclusive todo lo que uno necesita. Como aquella viuda pobre, que todo lo que necesitaba se lo entregó a Dios. Pero ¿qué resultó de aquella decisión? Que tuvo, hermanos, en abundancia después. El Señor no la desamparó,
Por eso es que es un paso de fe esto de las primicias. Y gracias a los que hoy se animen a darlas, porque se sienten llamados por Dios. Pastor Joselito Rentería, bienvenido nuevamente al estudio de hoy. Muchas gracias, pastor. Muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes. Hoy lunes 27 de enero. Estamos felices porque Dios hasta hoy ha sido bueno con nosotros. Queremos agradecer a Dios por esta hermosa lección que estamos tratando de Nicodemo y el encuentro que tuvo con Jesús. Y hoy no será la excepción. Queremos invitarles a que hermanos, nos edifiquemos en el estudio de esta lección. Allí pongan sus comentarios. Todos aquellos que nos ven por la plataforma de YouTube, no se les olvide el dedito para arriba siempre, como dice el hermano Ángelo. Queremos que estos estudios lleguen a muchas más personas, esa es la intención. Y pues bueno, de esa manera todos ponemos nuestro granito de arena para que el evangelio se propague y de esa manera todos lleguen a conocer el verdadero plan de salvación. Gracias a Dios nuevamente, pastor. Antes de comenzar este estudio queremos también elevar una plegaria de oración. Y para eso nos vamos a postear de rodillas aquí nosotros y nos encomendaremos para el estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, una vez más estamos aquí presentándonos delante de usted, Señor, sabiendo que usted es el benefactor, usted es el que da la sabiduría, el entendimiento, abre las facultades de nuestra mente para que podamos ser solamente sus recipientes. Le pedimos, Señor, que a toda nuestra audiencia, a todos los hermanos que tomen de este estudio, las lecciones, que usted, Señor, las grabe en su mente y que cada uno de ellos pueda ser fortalecido en su vida espiritual. A nosotros, Padre, como instrumentos, pues ponga en nosotros las palabras que debamos decir y que, al igual que nuestros hermanos, todos nos edifiquemos en su palabra. Gracias por la libertad, el privilegio que nos da todavía de presentar estos temas. Y mientras hay tiempo, habrá que aprovechar a lo máximo, Señor, estos estudios tan importantes de su palabra. Gracias, agradecemos esto y pedimos, Señor, que la sanción de su Espíritu Santo esté con nosotros, su aprobación y también su dirección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a retomar la entrevista en privado que Nicodemo tuvo con Jesús. Llamada así en privado porque fue a solas con el Señor. Pues como decíamos ayer, la realizó después de averiguar a dónde el Señor moraba o se retiraba ya por la noche. Y cuando la ciudad, dice, estaba envuelta por el sueño, es que Nicodemo vino para hablar con Jesús. Pero hermanos y hermanas, Jesús lo atendió. Eso nos dice a nosotros que a Jesús lo podemos buscar de día y de noche. Y Él siempre nos va a atender. ¿Qué muestra, Pastor Joselito, la bondadosa comprensión de Jesús al recibir a su visitante a una hora tan avanzada de la noche? Bien, vayamos a leer el Salmo capítulo 31, versículos 20 y 21. Salmo 31, versículos 20 y 21, dice de esta manera: en lo secreto de tu presencia los esconderás, de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Importante descripción de la palabra del Señor que nos muestra aquí la gran misericordia y bondadosa comprensión que tuvo Jesús hacia Nicodemo. Jesús vino en secreto, vino en privado. Una visita secreta le hizo a Jesús. ¿Por qué? Porque había ciertos vergüenza de que la gente se diera cuenta. Le ocasionaría a Nicodemo problemas en su estatus social. Y de esa manera Jesús aceptó su visita. Jesús sabía y veía el corazón y las intenciones de Nicodemo. Y
Jesús no era una persona que iba a divulgar esa visita de esa persona prominente. Por eso ahí se muestra la bondad y la misericordia de Jesús hacia Nicodemo. Simplemente al aceptar su visita a una hora que no era la indicada. La noche es para descansar. Y digo esto porque aquí la pregunta dice que muestra la bondadosa comprensión de Jesús al recibir la visita de un visitante a una hora tan avanzada de la noche. Porque en la lección de ayer tocamos una parte donde decía que Nicodemo realizó, después de haber hecho una investigación donde estaba Jesús, realizó esta visita cuando ya todos se hubieron dormido. Esto incumbe que era ya, no dice la hora de la noche, pero ya la noche era, digamos que ya era un poco tarde en la noche. Pero Jesús tiene misericordia, comprende la visita de Nicodemo y lo atiende. Tampoco el Señor va a divulgar la visita de Nicodemo, este hombre permanente, porque note lo que decía el versículo: en lo secreto de tu presencia los esconderás ¿de la qué? De la conspiración. El Señor no es alguien que le guste ahí, como a muchos seres humanos nos gusta el chisme o andar divulgando para destruir el carácter de una persona. No, dice el Señor, aquí los esconderás de la conspiración de los hombres, los pondrás en el tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Y dice: bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa misericordia para conmigo en la ciudad fortificada. Yo analizaba esta lección, pastor, y yo me observaba a mí, digo, a lo mejor a mí me han pasado las de Nicodemo en alguna ocasión. Todos hemos pasado por experiencias similares. Por ejemplo, habemos personas que no nos gustan que nos vean que somos cristianos, que no oramos cuando se necesita orar. O había una persona que escondía la Biblia debajo del brazo para que no vieran supieran que era cristiano la gente. Y en algunas maneras, algunos de nosotros nos pasa la de Nicodemo. A mí me pasó, como por ejemplo, lo digo con un poco de pena, ¿no? Cuando siento lo que sentía Nicodemo cuando yo comencé a visitar la iglesia de Alimento. Y a muchos nos ha pasado, creo, de esa manera. Y yo observaba a Nicodemo y veía que entiendo a Nicodemo. Muchos lo podemos comprender y entender. Pero aquí podemos ver la misericordia de Dios, la gran comprensión que Jesús tuvo por lo que hizo Nicodemo. Y eso es lo que nos mostraba la Escritura, que el Señor guarda en secreto lo que los hombres con buena intención quieren hacer, aún cometiendo errores. El Señor tiene misericordia de cada uno de aquellos visitantes que visitamos a Jesús. Nicodemo, como un hombre estudioso de las Escrituras, sin duda conocía este salmo. Sin duda sabía lo prudente que era hacer esa visita de noche y no de día. Mire usted, ¿cómo fue de inteligente Nicodemo al ir a buscar a Jesús de noche? Independientemente de las razones que había para hacerlo, también hubo inteligencia en esto. Porque al buscar la presencia de Jesús en secreto, hermanos, se cumplió lo que dice este versículo 20. Al hacerlo, el Señor le escondió a Nicodemo de la conspiración del hombre. ¿Quiénes serían los que conspirarían contra Nicodemo? Pues sus compañeros del Sanedrín, sus compañeros rabinos, conspirarían contra él si se enteraban de que él fue a buscar a Jesús. De manera que lo hace de noche, y el Señor allí de noche le escondió de la conspiración de los hombres. Pero también dice: y los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Oh, mis hermanos, Nicodemo sabía cómo la lengua es de cizañosa y cómo, si su visita la hacía pública, empezarían las murmuras entre su círculo
de rabinos sobre lo que él estaba haciendo. Así que, muy inteligentemente, va a buscar la presencia de Jesús en secreto, y allí eso le ayudó para que fuera también escondido por parte de Dios de la conspiración del hombre y cubierto de la contención de las lenguas. Por eso, como David dijo, bendito sea Jehová por la maravilla que ha hecho para conmigo en ciudad fortificada, así también en aquella ciudad fortificada llamada Jerusalén, hermanos y hermanas, se dio esta entrevista de noche. Y, hermanos, estoy seguro que también aquel día fue la noche más maravillosa para Nicodemo, porque también allí él pudo conocer lo relacionado, como dije ayer, al Mesías y su plan de redención. Oh, pero el don de profecía nos va a decir todavía de una manera más amplia sobre todo lo que había de trasfondo al ir a buscar a Jesús de noche. ¿Por qué dice el don de profecía que lo hizo, hermano Pastor Rosalito? Dice, Nicodemo deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncias. Resolvió, pues, verle en secreto con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Aquí tenemos en esta lectura, me da un poco de risa porque les digo que esto a veces nos pasa también a nosotros, pero noten el deseo de Nicodemo. Dice aquí, declara el don de profecía que él deseaba ardientemente encontrarse con Jesús. ¿Qué nos dice eso de Nicodemo? Nos dice eso de lo que Nicodemo tenía dentro de su corazón, de esos deseos de encontrarse con Jesús. Pero aunque hubiera un deseo tan grande de encontrarse con Jesús, dice que no osaba buscarle abiertamente. O sea, tenía eso requería que definitivamente se buscara problemas, como dijo el pastor, en el Sanedrín o con los demás líderes judíos. Por otra parte, dice el Espíritu de Justicia, sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse que eran simpatizantes de un maestro de Galilea. Tampoco dice que él dice que si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, pues como mencioné, le ocasionaría esos problemas. Pero note la justificación a veces que como seres humanos tenemos. Siempre buscamos cómo justificarnos y dice aquí el Espíritu de Profecía, dice que él resolvió verle entonces en secreto con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. No sabemos, de hecho sabemos, ¿verdad?, que ahí había también un José de Arimatea y había otros que no se animaban abiertamente a declararse como simpatizantes de Jesús por lo que habían oído de él, pero en cierta manera Nicodemo fue atrevido y valiente al hacer esta visita, siendo un personaje como él era, hacerle esa visita a Jesús. Y eso es de admirarse también. Y el don de profecía nos ha declarado esto muy claramente. Y bueno, sea lo que sea, Nicodemo lo hizo y creo que pues fue una bendición para él, así como lo será para muchos de aquellos que por algún momento tengan esta clase de prejuicios. Por ejemplo, hay personas que pertenecen a una congregación y no quieren asistir a otra porque sienten que si los ven allí o sabe sus líderes que están ahí van a ocasionarse problemas. Pero hay muchas maneras. Aquí vemos a Nicodemo, lo está haciendo de una manera secreta, pero que al fin él está logrando sus propósitos de encontrarse con Jesús. Y podemos hablar mucho de esto, pero aquí dejamos el comentario para que el pastor también comente de esta lectura. Así es, hermanos, no cabe duda que fue muy calculado el plan de Nicodemo para entrevistarse con Cristo. Pero, ¿cómo comenzó la entrevista? Describa, Pastor Joselito, cómo comenzó aquella entrevista con Jesús. Llegamos aquí al punto al que queremos llegar, pastor. En Juan capítulo 3, versículo 2, tenemos el comienzo de esa entrevista. Porque es interesante, es muy interesante cómo comenzó esa entrevista. Hay que recalcar eso muy
muy claro. Aunque muchos ya hemos leído esta historia de Nicodemo y Jesús, hoy estamos resaltando puntos muy importantes, como los que hemos estado viendo y queríamos llegar aquí. Dice, es el versículo 2 del capítulo 3 de Juan. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, noten las palabras de Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo está reconociendo que el personaje a quien va a visitar no es cualquier personaje. Ha hecho señales, milagros, y Nicodemo es bien claro cuando dice estas cosas nadie las puede hacer si no está de parte de Dios. Aunque no estuvo correcto lo que él dijo, sabemos, hasta cierto punto no te dijo una gran verdad, pero no quiso decir lo que debía de haber dicho. No dijo lo que debía de haber dicho. Lo está reconociendo no como el Hijo de Dios, que vino de Dios, sino lo está reconociendo como alguien que vino de Dios, pero como maestro. Aunque hacía las cosas y las señales que hacía, y estaba consciente de que Jesús no pudiera haber hecho aquellas cosas si no estaba Dios con él. Pero el error que comete Nicodemo, según podemos ver en esta entrevista, que comenzó de esta manera, es no reconocer a Jesús como su Mesías, como el Salvador del mundo, sino como un maestro, al igual que él, lo está poniendo al nivel de él mismo. Es lo que puedo comentar de esta entrevista. ¿Cómo comienza esta entrevista, pastor? De esta manera. Me gusta lo que dice Nicodemo. Sabemos. Porque en esa frase, sabemos, ahí él está diciendo, no soy solo yo el que he llegado a esta conclusión de que tú has venido de Dios como maestro. Habemos otros. En esa frase sabemos. Nosotros, hermanos, podemos entender que habían otros del círculo de Nicodemo que también habían hecho un análisis, habían estudiado la manera de enseñar, los milagros que hacía, porque a eso se refiere él cuando dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Estas señales son estos milagros que tú haces. Hermanos, se habían dado a la tarea. Se habían dado a la tarea algunos rabinos en estudiar los milagros de Jesús. Y habían llegado a la conclusión que Jesús tenía que tener una relación muy íntima con Dios para hacer las cosas que hacía. Y si ustedes se fijan, en el capítulo 4, versículo 23 de aquí mismo de Juan, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entre estos muchos que creyeron en su nombre, estaba Nicodemo y otros más. Sabemos. Y así, hermanos, nosotros miramos que por mucho que pudieran, como decía ayer, tener el concepto de la verdad bastante, podríamos decir, profundo, elevado, ellos sentían que en Jesús había algo más que ellos no tenían, que Jesús tenía una verdad que ellos no habían logrado comprender, que en las enseñanzas de Jesús como maestro había algo que ellos también necesitaban. Pudiéramos decir varias cosas de Nicodemo, pero yo quiero destacar también lo positivo de él, que fue humilde, hermanos. ¿Y a dónde fue que yo escuché? Déjenme ver. Yo escuché, no sé si era un video que me mandaron, de alguien que dijo, no vengo para enseñarles, sino que vengo para aprender de ustedes. Y yo le dije a mi esposa, mira, esa es la actitud que debemos tener. Que lleguemos a un lugar
para ver qué podemos aprender de los demás. No lleguemos imponiéndonos como los maestros, como los que lo sabemos todo y como que nadie nos puede enseñar, porque eso lo único que muestra es nuestro orgullo y arrogancia. Yo quiero admirar de Nicodemo, hermanos, cuando él dice, sabemos, que él está reconociendo que hay en este humilde maestro, en este que no tiene las credenciales otorgadas por el Sanedrín, está la unción del Señor, está la dirección de Jehová Dios. Y dice, es que lo que haces no puede hacer una persona si no está Dios con él. Creemos que tú tienes una relación especial con Dios. Y esto es de admirar. Y así comenzó la entrevista aquella noche. El don de profecía, ¿cómo nos amplía más esto? En presencia de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez, la que trató de ocultar bajo un aire de serenidad y dignidad. Rabí, dijo, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Hablando de los raros dones de Cristo como maestro y también de su maravilloso poder de realizar milagros, esperaba preparar el terreno para su entrevista. Sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como maestro enviado de Dios. Bueno, aquí nos hace saber este párrafo del Espíritu de Profecía las intenciones de Nicodemo. Quería comenzar una entrevista buscando inspirar confianza para entablar entonces una comunicación que más que querer, como digo yo, este es mi punto de vista, más que querer aprender, quería él saber cómo pensaba Jesús y que quería escudriñar más lo que Jesús, cómo era Jesús. Me llama la atención que se dirige él como rabí también, ¿verdad? Rabí solamente se le daba a esos personajes que eran pues maestros de la ley. Y esa palabra, pues yo creo que Nicodemo lo reconoció como un maestro, aunque no como el Salvador. Pero también me llama la atención que el don de profecía dice que él esperaba preparar el terreno para su entrevista. Y vamos a ver entonces Jesús, ahora depende de Jesús si quiere ir por la línea de Nicodemo o realmente qué fue lo que hizo Jesús. Lo vamos a ver más enseguida. Adelante, pastor. Sí, mis hermanos, me llama la atención que el don de profecía diga que si bien es cierto aquellas palabras que dijo expresaban e infundían confianza, también expresaban incredulidad por el hecho de que no reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como maestro enviado de Dios. En otras palabras, miraban en él un hombre de Dios. Miraban en él un hombre que tenía una estrecha relación con Dios. Miraban en él un hombre que definitivamente contaba con la bendición de Dios. Pero jamás se le cruzó por la mente, ni a él ni a los otros que habían creído como él, que él fuera el Mesías. Hasta allí no le llegaba el entendimiento. Todo estaba en que es un hombre de Dios. Todo estaba en que es un hombre consagrado. Todo estaba en que es un hombre que tiene la bendición de Dios. Todo estaba en que es un hombre enviado por Dios para hacer las maravillas que ha hecho. Pero de que sea el Mesías, hasta ahí no le daba el pensamiento. Eso no lo podían creer. Pero, hermanos y hermanas, aquel día Nicodemo, como les decía ayer, supo que Jesús era el Mesías y supo cuál era su misión, que traía para ejecutar aquí un plan de redención. Y eso es lo que, hermanos y hermanas, a Nicodemo le abrió los ojos. Y de todo lo que él pudo haber llevado en sus palabras y de trasfondo en ellas, hermanos, salió con una convicción, con una certeza de que ese día se encontró con el Mesías que Israel esperaba. Hermanos,
Vamos a mirar ahora cómo nos sigue la Escritura hablando con respecto a la entrevista. ¿Con qué concepto, Pastor Joselito, sorprendió abruptamente Cristo a Nicodemo? Juan capítulo 3:3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay duda que estas no eran las respuestas que Nicodemo esperaba de parte de Jesús, de acuerdo a lo que Jesús, a Nicodemo le había dicho de Jesús. Le sorprende la respuesta de Jesús porque Jesús no da respuesta ni se siente halagado por lo que Nicodemo ha dicho. Jesús quiere ir al grano aquí y de tal manera que toma por desaprevenido a Nicodemo. Jesús cambia el ritmo de la entrevista a cual Nicodemo quería llevarla. Definitivamente Jesús sabía la necesidad de Nicodemo. Sabía que este era un momento oportuno, un momento tan importante, un alma que habría que salvar. Y Jesús le habla aquí de la salvación, pero le habla de un nacimiento. La palabra de cierto te digo, significa, de verdad esto es así, te lo aseguro que esto es así, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Qué respuesta tan contundente que Jesús le ha dado a Nicodemo. Definitivamente Nicodemo se queda pues confundido, pero Jesús quería impactar aquí a Nicodemo. Y podemos ver más adelante, vamos a ver el rumbo de esta entrevista, pero así comienza la entrevista. Nicodemo viene, habla lo que dijo de Jesús, y ahora Jesús le da una respuesta que él no esperaba. Pero bueno, por eso dice aquí que esa respuesta sorprendió abruptamente a Nicodemo, porque, pues, imagínense, Jesús le sale que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino del cielo. Si es que Jesús ve a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo, a pesar de lo que era. Es interesante cómo el Señor desvía la atención de lo que Nicodemo acaba de decir. El Señor no le sigue en la connotación que Nicodemo ha hablado. El Señor viene y le dice, mira, Nicodemo, mejor hablemos del reino de Dios. Hablemos del reino de Dios. Este es un tema que tú sabes muy bien. Este es un tema que aquí en Israel es un tema de estudio, es un tema de desear siempre estar en el reino de Dios. Pero quiero decirte, Nicodemo, que el concepto judío que se tiene del reino de Dios y de poder entrar en él o aún ver dicho reino, no es el concepto correcto. Porque el concepto judío es que para entrar al reino de Dios hay que ser hijo de Abraham. Y que alguien que es extranjero y quiera ser del reino de Dios, tiene que pasar por todos los requisitos rituales que eso conlleva, para que de esa manera sea parte del reino de Dios. Tú yo estoy parafraseando a Cristo, ¿verdad? Me imagino el cuadro. Tú como rabino lo sabes, que el concepto que hay aquí en Israel es que todos, por ser descendientes de Abraham, ya están en el reino de Dios, son parte del reino de Dios. Pero yo quiero decirte, Nicodemo, que eso no es lo que se tiene que entender. Para ser parte del reino de Dios, eso no es. Lo que se necesita, Nicodemo, para poder ver el reino de Dios, es nacer de nuevo. Y eso no es otra cosa que nacer de lo alto, nacer de arriba. Es decir, un nacimiento espiritual, un nacimiento que trae transformación de vida, un nacimiento obrado por Dios, Nicodemo. No tiene que ver
con que te cortes el prepucio, con que los que otros que no son israelitas se lo tengan que cortar para entonces venir y formar parte del reino de Dios, para que de esa manera formen parte, digamos, de la descendencia de Abraham. No tiene nada que ver con eso, Nicodemo. Tiene que ver con el nacer de nuevo. Hermanos, ¿cómo al desviar el Señor la plática a este punto? Yo creo que a Nicodemo las escamas que tenía en los ojos se le cayeron. Y dijeron, ¿qué? Perdón, dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Eso fue un concepto nuevo para el reino de Dios que Nicodemo estaba oyendo. Un concepto nuevo del reino de Dios y la pertenencia a Él. Sí, los que necesitan son los de afuera. Llegar a formar parte de la descendencia de Abraham para ser del reino de Dios. Pero tú estás diciendo que se necesita un nuevo nacimiento para esto. Oh, hermanos, qué profundo el concepto que Jesús le dio a Nicodemo. Y por ahí le comenzó a quitar todo aquello que él tenía de entendimiento acerca del reino, para que fuera verdaderamente fructífera la plática aquella noche. El don de profecía, Pastor Roberto, ¿cómo cierra? Me permite comentar un poquito, pastor. La verdad que mientras lo oía comentar, haciendo una aplicación a muchos de nosotros, también nos hace falta pasar lo que Nicodemo, porque a veces creemos que lo que muchos creen que lo que tienen es verdad absoluta. Y aquí Nicodemo se da cuenta que no todo lo que él sabe, aquí el Señor lo está poniendo a prueba, y puede ver que Nicodemo necesita aprender lo que es el asunto del nuevo nacimiento. Y muchos de nosotros tal vez, ojalá que no tengamos prejuicios, indaguemos, preguntemos como lo hizo Nicodemo, vayamos, aunque sea de noche, en lo secreto o lo que sea, pero que busquemos investigar y conocer, realmente encontrar la verdad. Sigue diciendo Nicodemo aquí esta parte del Espíritu de Profecía, dice, en vez de reconocer este saludo, Jesús fijó los ojos en el que hablaba, como si leyese en su alma. En su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Conoció el objeto de esta visita y con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente del que le escuchaba, fue directamente al tema que le preocupaba, diciendo solemnemente, aunque bondadosamente, en verdad te digo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en alguna discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Eso fue realmente el Señor Jesucristo, como maestro sabio, como hijo de Dios que conocía el corazón de Nicodemo, podía ver que le hacía falta. Le hacía falta definitivamente un conocimiento más profundo del que ya tenía supuestamente él, un conocimiento de que realmente para pertenecer al reino de Dios había más que conocer, había más que investigar, había verdades que él no entendía o pasaba por alto o no las conocía. De esa manera Dios va llevando, mis queridos hermanos, a los hombres, a las personas, a un verdadero camino para la salvación. Porque en esas palabras contundentes, de cierto te digo que el que no tiene un nuevo nacimiento, el que no experimenta un nuevo nacimiento, definitivamente no puede ver el reino de Dios. Hermanos, no nos queramos perder el reino de Dios. Muchos queremos ganar el reino de Dios, pero sin tener ese verdadero conocimiento de cómo obtener el reino de Dios. Aquí hay una plataforma, un punto de vista tan importante en esta entrevista de Jesús y Nicodemo acerca del reino de Dios, pero también la condición para el reino de Dios, que es el nuevo nacimiento. Llama la atención que Jesús le dijera a Nicodemo, de cierto te digo. Porque esa es la frase que en el griego significa amén, amén. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la
frase amén para concluir una oración o para confirmar alguna declaración que escuchemos. Ratificamos que estamos de acuerdo con aquello diciendo amén. Pero Jesús utiliza el amén antes de emitir una, digámoslo así, enseñanza como esta. De cierto te digo. Es como que dijera, amén, amén, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así nosotros vemos como en verdad te digo, se vino a constituir en la entrada de lo que el ser humano debe entender para poder introducirse a lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es amplio, trata de muchísimas cosas, pero se tiene que entrar a él a través de un nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de un nuevo nacimiento, no es que vas a repetir el primero, sino en el sentido de que es espiritual, viene de lo alto. Oh, mis hermanos, yo creo que como Nicodemo vino al Señor pensando entrar en una discusión con Él, pero resultó que descubrió los principios fundamentales de la verdad. Cuando Jesús se los dijo, así nosotros también debemos venir a Jesús, pero hermanos, dispuestos a que Él nos enseñe, dejando a un lado nuestros preconceptos, dejando a un lado todo lo que previamente creemos de verdad, para venir a conocer completamente la verdad solo en Jesús. Recuerde que Él dijo que Él es la verdad y la vida. De manera, mis hermanos, que solo Jesús tiene la verdad. No pretenda usted, por los años que lleva en el Evangelio, que lo conoce todo. Me recuerdo cuando apareció en nuestra iglesia Advenimiento un hermano con 30 años de ser pentecostal y muy conocedor de las Escrituras, muy lector, pero dijo estas palabras. La verdad, dijo, he pasado 30 años en mi iglesia, dijo, pero ha sido hasta ahora que he venido a descubrir las verdades que por la gracia del Señor he aprendido con esta emisora que ustedes están pagando y con este canal de televisión que ustedes pagan. Porque solamente hasta ahora he venido a descubrir que las Escrituras tenían estas verdades, que por 30 años en la iglesia pentecostal no las supe. Y ahora, dice, mis ojos se han abierto a la verdad. Y me recuerdo que me dijo, dígame qué hago ahora para ser parte de este ministerio. Y yo le dije, solamente, a partir de hoy, involúcrese, participe, no deje de asistir, siempre congréguese, respete el Santo Sábado y trate de vivir la verdad que está conociendo. Y si desea que oficialmente le aceptemos como miembro, entonces rebautícese. Rebautícese porque lo necesita, pues no tenía la verdad completa. Hermanos y hermanas, es interesante cómo con 30 años alguien vino humildemente a ponerle atención a lo que oía en la radio, a lo que miraba en la televisión, y así sus ojos se le abrieron a las verdades maravillosas que hoy conocía y que conoce. Pues entonces vemos que todavía el Señor tiene Nicodemos en esta tierra. Nicodemos que, aunque saben mucho y aunque han caminado ya en el Evangelio por bastantes años, todavía necesitan conocer la verdad. Solo necesitan ser humildes como Nicodemo y de poner todos sus conocimientos y venir a Cristo para que les enseñe. Hermanos y hermanas, todos necesitamos que el Señor nos enseñe. No debemos pretender que lo sabemos todo. Debemos siempre con humildad venir a Cristo. Y como Nicodemo dice aquí,
que buscaba la verdad y la encontró en Cristo, hermanos, aquella noche. Así también nosotros busquemos también, busquemos la verdad. No la tenemos toda por los años que llevemos, hermanos. Necesitamos encontrarla de verdad en Cristo y en las Escrituras. Así entonces vemos que la entrevista en privado trajo un tremendo resultado en la vida de Nicodemo, porque conoció la verdad en cuanto al reino de Dios que nunca había conocido. ¿Qué es lo que tú necesitas conocer, hermano, hermana? ¿Qué cosas te hacen falta del reino de Dios que tú no has conocido? ¿Qué cosas de la verdad tú no habías oído, pero ahora estás oyendo? No necesitas, como Nicodemo también, de poner lo que ya sabías y con humildad recibir lo que el Señor te está revelando. Yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que lo hagas. Que no cierres tu corazón a la verdad. Que no cierres tu corazón al mensaje que has escuchado, porque viene de Dios. Entonces, yo quisiera orar para que como Nicodemo, vengas a Cristo. Vengas a Cristo y descubras toda la verdad que hay en Él. ¿Qué te parece si oramos por eso? Y que de esa manera seamos bendecidos. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, esta mañana te agradecemos por hacernos ver todo lo que se puede encontrar si uno viene a ti. Y ahora miramos, Señor, que de Nicodemo se extrae la gran lección de que la verdad completa es la que emana de ti y que el nacer de nuevo es indispensable para ver el reino de Dios. Sabiendo, Señor, que este nacer de nuevo tiene que ver con un nacer del Espíritu, con un nacer obrado por el Espíritu Santo. Sabiendo, Señor, que este nuevo nacimiento tiene que ver con una transformación y que no viene del hombre sino de ti. Hoy te rogamos que nos ayudes para anhelar este nuevo nacimiento. Y por favor, Señor, que este nuevo nacimiento ocurra a diario, de tal manera que la transformación la experimentemos también a diario. Ayúdanos, Señor, humildemente a conocer más de ti y de la verdad que tienes revelada para nosotros. Señor, ayúdanos a conocer más de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.